En la siguiente cápsula revisaremos algunos conceptos introductorios para la asignatura de periodización deportiva. Por lo tanto, vamos a tratar de cumplir con 3 objetivos. El primero es identificar el contexto de la planificación en el deporte y en la preparación física. El segundo es comprender de qué se trata el proceso de preparación deportiva, en qué se enfoca básicamente. Y en tercer lugar, reconocer conceptos asociados al entrenamiento y la planificación. Para contextualizarlo un poco, ¿desde dónde nace esto? Bueno, ya en el año 1986 se celebran los primeros Juegos Olímpicos de la época moderna en Atenas, con 241 atletas en 9 deportes. De ahí en adelante se fueron sumando cada 4 años nuevas ediciones de estos Juegos Olímpicos, sumando mucho más atletas y sumando mucho más deporte, hasta convertirse en lo que son hoy en día una potencia a nivel deportivo. Este hecho, este primer Juego Olímpico es súper importante y los que siguieron también porque significaron el cambio en el paradigma de la periodización del entrenamiento al tomar los deportes un rol mucho más relevante y al profesionalizarse a tal punto de que hoy en día los atletas que participan en los Juegos Olímpicos son muy connotados y muy conocidos y muy famosos a nivel mundial. Esto no quiere decir que desde antes no se hacía, de hecho ya en Grecia se planificaba, ya en esta época la gente tenía la forma de ordenar los entrenamientos para los deportistas, para los luchadores griegos principalmente. De hecho, cuenta la mitología griega que existió un ser que se llamó Milón de Crotón en Grecia, el cual lo que hizo fue tomar un ternero desde pequeño y cada día tomarlo en sus brazos y darse una vuelta a una pista atlética, cada día. Entonces, como el ternero iba aumentando de peso gradualmente, Milón también iba mejorando su fuerza de manera gradual porque el peso iba siendo distribuido o iba aumentando de manera progresiva. Esto da inicio a lo que se refiere como el principio de progresión. Ya los griegos en esta época se daban cuenta de que ellos podían organizar los entrenamientos y que podían ordenar los entrenamientos de la forma tal de que ellos pudieran seguir mejorando constantemente. Los precursores de la periodización como la conocemos hoy en día principalmente son del bloque soviético, son rusos, son Matveyev y Verkhoshansky, fueron los más destacados dentro de varios otros en generar propuestas de periodización, hicieron cambio y fueron revolucionarios en cuanto a sus propuestas y permitieron que hasta el día de hoy estas propuestas sigan vigentes y se utilicen en muchos deportes, sobre todo en deportes como el atletismo. Matveyev dio origen a la planificación cuantitativa. Esto quiere decir que él comenzó cuantificando las cargas, cuánto volumen, cuántas series, cuántas repeticiones, cuánta intensidad. Dejó de ser todo tan al ojo y empezó él a llevar un registro mucho más exhaustivo de lo que hacían los atletas. Además, Matveyev logró separar y diferenciar estados de forma. Dijo que el deportista tenía que estar en distintas condiciones dependiendo de la época o que tan cerca estuviera de la competencia o no. Por lo tanto, nos presentó una fase de preparación, una fase de competición y descanso activo. Además, fue uno de los primeros en separar la preparación física de la preparación técnica. Verkhoshansky, por su lado, nos entregó una organización del entrenamiento por bloques. Esto quiere decir que en varios meses de la preparación del deportista se centró en trabajar la fuerza como eje principal y paralelamente integró la capacidad de la velocidad y la ejecución técnica a los entrenamientos. Estos dos referentes fueron también los precursores de que otros autores generaran otras propuestas de planificación que hasta hoy en día se utilizan. Sin embargo, la gran mayoría de los modelos de planificación se basan en 4 grandes pilares para funcionar y que finalmente la gran mayoría de los deportes también respetan estos 4 pilares. Estos 4 pilares en los que se basa cualquier tipo de periodización son, primero, preparar al atleta desde el punto de vista físico, desarrollar sus capacidades, entrenar la fuerza, entrenar la velocidad, etc. Una vez que estas capacidades están desarrolladas en una primera etapa, se disponen a transformarse dirigidas hacia el deporte en específico que el deportista desarrolla. En tercer lugar, lo que buscan todos es realizar, es decir, competir. Y finalmente, una vez que hemos desarrollado esta competencia, nos disponemos a generar una etapa de recuperación para iniciar nuevamente este ciclo. Independiente del deporte que practiquemos, independiente del tipo de competición que tengamos, siempre va a haber una fase de preparación
una fase de transformar esa base al deporte, de competir y luego recuperarnos. Para poder entonces entender lo que se refiere a la periodización y a la planificación y a todo lo que estos dos grandes autores nos dejaron como legado y todo lo que se ha incorporado en la periodización moderna, necesitamos entender algunos conceptos. Como deporte, qué es entrenamiento, cuáles son las capacidades físicas y qué son, qué significa carga, a qué se refiere el volumen, qué es la intensidad, qué es la planificación, qué es la periodización, será lo mismo que planificación, qué es un periodo, qué es un macrociclo, qué es un microciclo. Nuestra misión ahora es reflexionar sobre si tenemos conocimiento de estos conceptos, si es que nos falta todavía por estudiar y qué información necesitamos averiguar. El desarrollo de estos conceptos lo veremos en la siguiente cápsula. Que estén muy bien.